Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos estén escuchando. Vamos a impartir un pequeño taller acerca de la victimología y este va a ser llevado a cabo por Carla Guadalupe Vega Martínez y por mí, Evelyn Eldin García López. Nosotras somos alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, comenzando con el tema, vamos a definir la palabra víctima desde su etimología y proviene del latín y se refiere a la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio. Pues esto quizás suena un poquito duro, pero pues como la víctima era sacrificada al retorno de una victoria, pues se basa su significado en la palabra vincere, que significa atar. En 1975 también se definió que es la persona sobre la que recae la acción criminal y sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, a las consecuencias nocivas de una acción. Hablando en términos más claros, una víctima es todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. Sin embargo, desde el punto de vista utilizado habitualmente, una víctima es la persona que sufre un daño o prejuicio que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por una fuerza mayor. Y bueno, ¿qué es la victimología? Ya hablamos acerca de la víctima, pero la victimología se definió en el primer simposio internacional celebrado en Jerusalén en 1973 como el estudio científico de las víctimas. Y aunque también se ha definido como una disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, su personalidad, sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales relacionadas con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito. Vamos a hablar acerca de algo muy importante, y es que como el objeto de estudio de la victimología tiene que ser analizado desde tres planos diferentes. El primero es el biopsicosocial, y son aquellos factores que influyen para que un sujeto sea víctima, inclusive aquellos que no provienen de su relación con el delincuente, es decir, ya sea por accidentes de trabajo o de tránsito, en los que se es víctima por sí mismo. Hablando más claro, pues es en el que se incluyen los casos en que no existe un delincuente y se estudian todos los factores que producen la existencia de esta víctima. El segundo es el criminológico. Este es influenciado por una concepción criminológica. El problema pues es respecto a su personalidad de la víctima en su aspecto biopsicosocial y está en relación con el problema de la criminalidad, siempre desde un punto de vista terapéutico y de perfil victimal. Pues este se incluye en los casos en los que la víctima surge por su relación con un criminal. En este plano se tienen en cuenta los puntos de vista terapéuticos y preventivos de la víctima, como mencionábamos. Y por último está el jurídico. En este se considera a la víctima en relación con la ley penal o civil. Es un resarcimiento de los daños causados y bueno, ¿qué es un resarcimiento? Es dar una causa o un beneficio a la víctima como reparación de un daño. En él se incluye la relación de la víctima con la ley penal o civil, o incluiría los casos de indemnizaciones de daños y perjuicios, perdón. Ahora vamos a hablar acerca de la victimogénesis. ¿Y qué es la victimogénesis? Es el estudio de los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgo que otros de ser objeto de un delito. Se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento del riesgo a hacerlo. En la primera tenemos los factores de riesgo como aquellos situacionales, ya sea por el lugar donde pueden vivir, o sea, su zona urbana, también los aspectos biológicos, ya sea por su raza, sexo o edad, etcétera, porque pues hay más factores. Y está la vulnerabilidad. En este encontramos pues lo psicológico o aspectos situacionales que pueden ser determinantes entre el hecho criminal y el daño psíquico emergente. Ejemplos de estos, pues vamos a hablar acerca de lo social, lo económico, lo laboral, los biográficos, ya que puede que en la persona que es víctima también haya sufrido anteriormente también de otras cosas que le hayan hecho ser víctima. Y bueno, para dar un ejemplo más claro, puede haber muchos ejemplos, pero utilizando lo que estamos viviendo actualmente con la situación de COVID-19,
donde se nos indica que estemos en cuarentena, que pues permanezcamos lo más posible en nuestras casas. Podemos hablar acerca de dos familias. En la primera, pues vemos que hay consumo de alcoholismo, bueno, de alcohol, que hay una persona alcohólica, perdón, por una persona, por un miembro de la familia, y pues el cual también puede tener comportamientos agresivos. Del otro lado, pues tenemos a otra familia, donde quizás no hay consumo de alcohol y pues menor, existen menos conductas agresivas. Y bueno, comparando estas dos familias, podremos ver que en aquella donde se consume alcohol y donde hay comportamientos agresivos, pues estos son factores de riesgo que hacen que exista mayor vulnerabilidad y que puede generar violencia. Ahora vamos a hablar acerca del artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Y vamos a mencionar tres tipos de víctimas las tres tipos de víctimas que se mencionan en este artículo. La primera es la víctima directa, y son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño, ya sea económico, físico, mental, emocional o general en cualquier situación de peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. En segundo lugar, tenemos a la víctima indirecta. Son aquellas que pues son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Como mencionamos, pues una relación directa con el sujeto que sufrió el daño. Y en tercero, pues tenemos la víctima potencial. Son personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a una víctima o ya sea por impedir o detener la violación de derechos o comisiones de un delito. Como ejemplo, pues tenemos a los biólogos o activistas que, pues por defender zonas protegidas o algunos animales, han sido atacados e incluso asesinados. Tenemos el caso de Julián Carrillo Martínez. Él, pues, defendía el territorio de la Sierra de Chihuahua y a la comunidad rarámuri, ya que mencionaba que el crimen organizado se apropiaba de sus territorios para sembrar las sustancias nocivas. Y pues él fue asesinado debido a que pues defendía estas zonas el 24 de octubre del 2018. Pasando a otro tema, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de víctimas. Tenemos varios. Los primeros pues son los menores de edad. También está la victimización femenina, la del anciano, las víctimas del homicidio y lesiones, las víctimas pues por cosas patrimoniales y las víctimas sexuales. Y vamos a hablar un poquito más profundo acerca de cada una de ellas. Principalmente tenemos a las víctimas menores de edad y desgraciadamente la UNICEF precisa que hay millones de muertes anuales pues de ellos y vemos que es una población donde hay múltiples factores de riesgo, ya que el menor de edad tiene menor fortaleza, tiene falta de experiencia, existe una dependencia económica y subordinación social, al igual que pues tiene todavía una inmadurez psicológica. Ellos pues generalmente sufren diferentes tipos de abusos sexuales, o físicos, y existe el infanticidio, la corrupción, la pornografía, y ellos, al contrario, pues son los menores infractores o enfermos mentales. Frecuentemente son víctimas inocentes o de culpabilidad menor, y vemos que para ellos el maltrato físico es el delito más frecuente. También, pues ahora pasando al siguiente, que es la victimización femenina, podemos ver que la mujer ha sido victimizada desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, ya la mujer pues es mayormente víctima de delitos de índole sexual, de lesiones, homicidios, de discriminación múltiple y violencia familiar. Tenemos la ley de Asiria, que incluso mencionaba que la mujer no existe como persona, que es una parte del marido y se castiga por delitos de él. Esto pues lo menciono debido a que pues comentábamos que ha sido victimizada desde tiempos muy antiguos. Pero ya en 1995, como pues algo positivo, vemos en la Conferencia General de la Mujer, se hizo hincapié en estudios de género
ya que únicamente a través de esta perspectiva de género pues podría haber cambios necesarios que posibilitarían la participación de, pues, de ambos sujetos, ¿verdad? Para que haya una mayor igualdad. Hablo de sujetos entre el hombre y la mujer. Pasando al siguiente, tenemos la victimización del anciano. Y dentro de esta, pues podemos ver que los adultos mayores presentan diversos factores como el cambio de actitud de las nuevas generaciones y suelen ser víctimas de delitos de abuso, de confianza, de robo, fraude, violencia física, lesiones, homicidio y abandono. Ellos también suelen ser víctimas por enfermedad mental, ya sea por depresión, demencia, Parkinson, donde muchas veces hemos visto que las familias no les dan los cuidados necesarios, ya que al estar enfermos no tienen la posibilidad de valerse por sí mismos. Y vemos que esto es algo que pasa muy seguido en todos los países, donde pues ellos son una población muy vulnerable. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las víctimas del homicidio y lesiones. Y pues ellos son pues los que producen el mayor número de víctimas secundarias y es provocado inconscientemente por la víctima. Existen diversos tipos de homicidio, voy a hablar de ellos, uno de ellos como el pasional, el culposo, el magnicidio, que es aquel asesinato de una persona importante en la política o por su cargo o poder. Algunos ejemplos de ellos tenemos a John Kennedy, que fue presidente de Estados Unidos, o a John Lennon, que era pues, un artista. Por último, tenemos la eutanasia, que es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable. Y pues esto es para evitar que esta persona no sufra. De igual forma tenemos a las víctimas del terrorismo y dentro de esta categoría de víctimas de homicidio y lesiones está también el suicidio, que se encuentra como autovictimización. Al siguiente son las víctimas patrimoniales. Las víctimas patrimoniales pues son aquellas que sufren de robo, abuso de confianza o fraudes, daños en propiedad ajena, despojos, etc. Esta es la más frecuente de las victimizaciones y pues donde existe una participación activa de la víctima. También hablaremos de las víctimas sexuales y en estas se involucran aspectos sociales, morales, culturales, psicológicos que provocan o bien impiden saber qué sucedió y si se cometió tal delito. Y bueno, dentro de estas víctimas vemos que pues es también muy común. Yo estuve durante ciertos meses prestando servicio, prácticas profesionales dentro de un área que se llamaba delitos sexuales y pues sí, es algo que pasa demasiado y que para que se pruebe se necesitan demasiados factores, ¿verdad? Lo cual sí es complicado. Vemos que la violación es el delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento, o ya sea bien con un consentimiento obtenido, pero mediante la violencia o la amenaza. También dentro de esta área se encuentra el incesto, que es la práctica de relaciones sexuales entre individuos dentro de la misma familia, o sea, próximos a consanguinidad. Y está también el estupro, que es cuando una persona mayor de edad mantiene relaciones con un menor.